Vamos a continuar con el ejercicio 3 del trabajo práctico número 2, correspondiente al teorema de Bernoulli. Y en este caso, para una tubería circular se conoce, para una sección cualquiera, la ley de variación de la velocidad, que está representada en el dibujo siguiente, donde vemos una variación parabólica, ya que la velocidad instantánea depende del radio al cuadrado, y observamos en la misma que para el radio igual a 0, en el borde de la tubería la velocidad instantánea vale 0. Para el radio menor igual al radio total de la tubería, es decir, en el centro de la misma, la velocidad corresponde o coincide con la velocidad máxima. También vemos un corte de la tubería donde se observa una porción, una lonja diferencial de área, donde su superficie, la de esta lonja, corresponde a este diferencial R, y se obtiene de multiplicar la longitud de la circunferencia interior, que es 2pi por R, por el espesor, que es diferencial de R. Con eso podemos obtener la velocidad media del cociente entre el caudal y la sección. Para ello debemos calcular el caudal, que a su vez se obtiene integrando el producto de la velocidad instantánea por el diferencial de sección. Es decir, caudal es sección por velocidad, en este caso la velocidad instantánea, y el diferencial de sección, que está representado o calculado a través de 2pi por R. 2pi por R por diferencial R. Si integramos con los extremos que deben estar bien establecidos, en este caso variaría entre 0 y R, reemplazamos el diferencial omega por 2pi por R diferencial R y la velocidad instantánea por la expresión que figura en el enunciado, es decir, una función cuadrática. Integrando obtenemos el caudal. El caudal dividido la sección me permite obtener la velocidad media, que como vemos es la mitad de la velocidad máxima. Por otro lado, el cálculo de los coeficientes, tenemos alfa, que lo podemos calcular a través de dos expresiones, como ya dije anteriormente en el otro video, o en el otro audio. Por un lado 1 más 3 neta más psi, y por el otro es igual a una expresión donde aparece la velocidad instantánea dentro de la integral al cubo por el diferencial omega, y fuera de esa integral, ya que se pueden extraer de la misma, al ser constantes o no variables, la sección transversal y la velocidad media al cubo. Por otro lado, también podemos obtener neta como beta menos 1 y la expresión de beta, que difiere de la de alfa en los términos o el factor al cual está elevado tanto la velocidad instantánea como la media. Para alfa, recuerden que en estas ecuaciones aparece elevado al cubo, y para beta aparece la misma ecuación pero elevado al cuadrado. Si nosotros reemplazamos en la integral el valor de la variación de la velocidad instantánea dado en el enunciado y el del diferencial omega, podemos, después de resolver el cuadrado de la velocidad instantánea dentro de la integral, y vamos integrando entre los extremos establecidos, es decir 0 y R, obtenemos el valor de beta. Con ese valor de beta podemos calcular neta, que es beta menos 1, es decir que podemos obtener el valor de neta, que es 1/3. Para calcular finalmente el valor de alfa, insisto, y lo voy a repetir 1000 veces, alfa se calcula con los cubos,
para la velocidad tanto instantánea en el numerador como la velocidad media en el denominador, elevadas al cubo. Se calcula ese cubo en primera instancia, el cubo de este binomio, y luego se calcula, una vez que está resuelto ese cubo de un binomio, se integra entre cada uno de los términos para los límites establecidos, 0 y r. Y vemos que obtenemos el valor de alfa, que puede ser máximo para cualquier canalización, es decir, alfa es igual a 2 para una variación de velocidad parabólica con un máximo en el centro. Este es el valor mayor que se puede alcanzar. Vamos a ver más adelante en la clasificación de los movimientos en tuberías que corresponde a un movimiento laminar. Calculando el valor de psi, vemos directamente que su cálculo nos da igual a 0, que coincide con lo que hemos venido estableciendo en los enunciados, que psi es un valor muy pequeño o vale directamente 0, siendo despreciado en la mayoría de los cálculos. Ejercicio 4 y ejercicio 5 son valores propuestos. En este caso, para el ejercicio 6, es similar a uno que ya se vio anteriormente, donde aparece una grada de subida. Tenemos en una sección aguas arriba la altura de agua total, H1, y la altura de velocidad, alfa 1 U sub 1 cuadrado sobre 2G. Esto corresponde al Bernoulli en la sección 1, aguas arriba. Para el Bernoulli en la sección 2, aguas abajo, sin considerar ningún tipo de carga, igualamos ese Bernoulli 1 al Bernoulli 2 con respecto al fondo más la altura del escalón. Ese Bernoulli 2 que obtenemos aguas arriba puede ser a través de dos alturas, una altura de torrente o supercrítica o bien una altura de río o subcrítica. Vamos a ver en el cálculo las dos opciones distintas, y en el práctico de canales se verá que la condición establecida para un régimen u otro va a depender sobre todo de la pendiente del canal que va a establecer la velocidad de escurrimiento. De esa manera, el Bernoulli 2 con respecto al fondo es igual a la altura de agua, sea de río o de torrente, más la altura de velocidad con su coeficiente alfa. Acá no es el signo igual, sino que es por alfa t por u sub t cuadrado sobre 2g, y acá lo mismo, alfa 1 por u sub 1 cuadrado sobre 2g, que es la altura de velocidad. En el ejercicio nos piden que en un canal sección rectangular se conoce en la sección 1.1 la ley de variación de velocidades, dada por la expresión siguiente. En el ejercicio anterior, la única diferencia era que la variación de la velocidad instantánea era lineal, esta es cuadrática, y la única diferencia en sí para el cálculo va a ser que al introducirse este término de la velocidad instantánea, cuando tengamos que calcular alfa, vamos a tener que elevar esta expresión al cubo, y cuando tengamos que calcular beta, lo vamos a tener que elevar al cuadrado para el numerador tanto de alfa como de beta, al cubo para alfa y al cuadrado para beta, divididos la velocidad media al cubo para alfa y la velocidad media al cuadrado para beta. La profundidad de la sección 1.1 es 1,5 metros. Se pide calcular la profundidad en otra sección 2 en la que el fondo ha subido 40 centímetros. Tenemos la ley de variación, la representación
de esa velocidad en función de la profundidad, donde vemos que para una profundidad de 1,5 metros, esa velocidad instantánea vale 0,5, y para el fondo, es decir, un h igual a 0, la velocidad es de 2 metros por segundo. Así que en el fondo, en ese caso particular, tenemos 2 metros por segundo. Y primero vamos a calcular el caudal, que es el volumen que pasa por una sección en la unidad de tiempo, es decir, el volumen por unidad de tiempo, o bien la multiplicación de la velocidad por la sección, la velocidad media por la sección media. Asimismo, el caudal por unidad de ancho es el caudal total que circula por el canal dividido el ancho total de canal. Si reemplazamos en el caudal por unidad de ancho los valores de la velocidad instantánea y el diferencial omega, que es B por diferencial H, como lo estamos haciendo por unidad de ancho, el valor de B desaparece y queda directamente la velocidad instantánea por el diferencial H integrado a toda la sección entre los límites 0 y H. Reemplazamos en esta ecuación el valor de la velocidad instantánea. Como vemos, a diferencia del ejercicio anterior que era lineal, acá es cuadrática, e integramos, obtenemos el caudal por unidad de ancho, metros cúbicos por segundo, que es el caudal, por metro, nos da metros cúbicos por segundo metro, que es el caudal por unidad de ancho. Si ese valor lo dividimos por omega, nos queda la velocidad media, que es 1,5 metros por segundo. Para calcular el valor de alfa, utilizamos la expresión de las integrales, donde aparecen las velocidades al cubo, insisto nuevamente, el área o el diferencial de área, diferencial de omega, es B el ancho por diferencial de H, que es el diferencial de altura, y lo introducimos en la ecuación de alfa, elevamos la velocidad instantánea al cubo, calculamos este cubo y luego integramos entre los extremos dándonos un valor de 1,2497 que nos deja tranquilos ya que es menor a 2. Hacemos lo mismo para calcular beta con las expresiones de velocidad al cuadrado. Obtenemos beta, obtenemos neta, que es beta menos 1, y de ahí con neta y con alfa podemos calcular psi, cuyo valor da 0,017, es decir, prácticamente despreciables. Con estos valores de alfa, de beta y de psi, podemos calcular el Bernoulli en la sección aguas arriba, en B1, y habíamos dicho que era igual a la altura del agua más la altura de velocidad, que era el coeficiente de Coriolis en esa sección, alfa 1 por U sub 1 cuadrado sobre 2G. Con eso calculamos el Bernoulli. Y de la igualdad de los Bernoulli por el principio de conservación de la energía, que es lo que me permite establecer esta igualdad, yo puedo despejar el Bernoulli 2 de 1,246 que está calculado, y es el valor al que yo voy a tener que llegar cuando realice las iteraciones, al ir suponiendo los distintos valores de H2, y van a estar corroborados cuando la expresión final de B2 coincida con el Bernoulli 2 que he obtenido de cálculo. Como usamos o dijimos en el otro ejercicio similar, vamos a aplicar la constancia para un movimiento permanente variado, donde la ecuación de continuidad nos da que neta
por U elevado, la velocidad media a la cuarta es constante, es decir que neta 1 por U sub 1 a la cuarta es igual a neta 2 por U sub 2 a la cuarta. Neta 1, recordemos, y U sub 1 ya los hemos calculado, neta 2 y U sub 2 son incógnitas que vamos a ir calculando. Entonces, si hacemos la tabla, donde vemos que el Bernoulli al cual tenemos que llegar es 1.24.6, que lo habíamos obtenido de la diferencia entre el Bernoulli y la altura del escalón. El Bernoulli también es h2 más la altura de velocidad, donde aparece el coeficiente alfa para la sección 2, el alfa 2 de Coriolis y la velocidad media 2. En esta tabla vamos a tener los h2 como primer columna, que es el valor que yo voy a tantear. Voy a ir tanteando los valores de esta columna. Al suponer ese h2, yo puedo calcular la velocidad media en esa sección, que resulta de la división del caudal por unidad de ancho dividido la altura h2 que yo estoy considerando. Con eso, con U sub 2 y teniendo U sub 1 y neta 1, obtengo neta 2. Con neta 2 obtengo alfa 2. Ya tengo U sub 2, lo elevo al cuadrado sobre 2g, tengo esta columna, después lo multiplico por alfa 2 y la columna penúltima donde tengo el Bernoulli 2, que va a resultar de la suma de la altura supuesta más la altura de velocidad. En este caso, en el primer intento me da 1.3216, yo tengo que llegar a 1.24. Es decir que hay una variación de casi 7 centímetros, 7,6 centímetros. En la siguiente iteración voy aumentando el valor de h2 hasta llegar a un valor de 0,68, donde la diferencia es de 1,4 milímetros. Si seguimos iterando por encima de estos valores, vemos que también al llegar a 0,94 también verifica con H2 0,94 me da una velocidad media. Como tenemos mayor altura de agua, la velocidad va a disminuir, ya que tiene que conservarse el caudal, velocidad por sección. Si aumenta la sección, disminuye la velocidad. Obtengo U sub 2, neta 2, alfa 2, la altura de velocidad al cuadrado sobre 2g, y el Bernoulli que en definitiva voy a comparar con al cual tengo que llegar, que era un 94.6, y me da el otro valor que, como vemos en la tabla, el primer caso sería para torrente y el segundo para río. Por ejemplo, si estamos en régimen subcrítico o de río, tendremos la altura H2 la más alta, 0,94. En cambio, supercrítico tendremos el valor de 0,68. Que alfa 2 sea menor que alfa 1 significa que la distribución de velocidades es más uniforme en la sección 1 que en la sección 2. Es decir, mientras más uniforme sea la distribución de velocidades, el coeficiente se va a ir aproximando el coeficiente de Coriolis alfa se va a ir aproximando al mínimo valor admitido, que es 1. Si esa distribución de velocidades no es tan uniforme como en el ejercicio anterior de la tubería cerrada, donde teníamos una variación parabólica con un máximo en el centro y 0 en los extremos, ese valor valía 2. Es decir, más uniforme, el valor alfa más cercano a 1, menos uniforme, se aproxima a 2, que es el valor extremo. Para el valor del escurrimiento crítico, vamos a derivar
la expresión del Bernoulli respecto de la altura, el Bernoulli que está compuesto de la altura de agua del canal, que vemos que eso posteriormente se denomina altura normal de agua, más la altura de velocidad multiplicada por el coeficiente de Coriolis, que es el coeficiente de corrección de las velocidades instantáneas para adoptar una velocidad media. Si nosotros hacemos esas ecuaciones y esas derivadas, vemos que podemos obtener el valor de la derivada del Bernoulli respecto a la altura, y ese valor me va a dar el Bernoulli mínimo, es decir, el Bernoulli crítico, la mínima energía disponible para esas condiciones hidráulicas correspondiente con la sección crítica. Por lo tanto, de esa manera yo puedo despejar el Bernoulli crítico y la altura crítica. Si nosotros realizamos los cálculos, vemos que para una sección transversal, la fórmula establecida para calcular la altura crítica es la raíz cúbica del caudal por unidad de ancho al cuadrado dividido G. Por lo tanto, esa altura crítica nos da 0,80, 0,82. Si nosotros vamos a la tabla, vemos que los dos valores obtenidos eran 0,68 menor a la altura crítica y 0,94 mayor a la altura crítica, coincidente con lo que habíamos determinado. Esta altura para régimen de torrente y esta para régimen de río. Con esos valores podemos dibujar la curva de energía en función de la ecuación de la derivada del Bernoulli, la derivada de la energía con respecto a la altura, el valor crítico y finalmente la representación gráfica de los distintos valores del Bernoulli para las distintas alturas de agua. Observamos en ella que siempre van a aparecer los dos términos, la altura de agua más la altura de energía. Y como el Bernoulli permanece constante, o sea, la energía permanece constante, estos términos van a ir variando en forma inversamente proporcional. Es decir, a medida que aumente la altura de agua, la sección va a ser mayor y la velocidad va a ser menor. Por lo tanto, la altura de agua al aumentar va a hacer que la altura de la energía cinética, es decir, U al cuadrado sobre 2G, vaya disminuyendo. Le damos valores a la tabla con distintos valores de H que van a variar de 10 centímetros en 10 centímetros, el ancho de 1 metro y la sección transversal que va a corresponder, si es una sección rectangular, a la multiplicación de B por H. El caudal que es el mismo, el caudal por unidad de ancho que es el mismo, obtenemos la velocidad media que va a ser calculada como el caudal por unidad de ancho dividido esa altura. Con esa velocidad la elevamos al cuadrado sobre 2G y obtenemos la altura de velocidad. Es decir, el término de altura de agua en esta columna, en la primera, en esta otra columna la altura de velocidad y en la última columna la suma de los dos que va a corresponder al Bernoulli. Este Bernoulli, como vemos, va a ir variando para los distintos valores y va a tener un valor mínimo en correspondencia con la altura crítica, que habíamos dicho que la altura crítica varía 0,80. Es decir que si nosotros entramos a la tabla entre 0,8 y 0,9, vamos a tener el menor valor correspondiente al Bernoulli
y que va a corresponder con el Bernoulli crítico. Obtenemos las siguientes conclusiones. Para un caudal determinado, el agua podrá escurrir con distintas energías, pero nunca con una menor que la crítica. Es decir, ese Bernoulli crítico es la mínima disponible. El escalón límite es el que corresponde a la diferencia entre el Bernoulli 1 y el Bernoulli crítico. Ese escalón es el mayor escalón que yo puedo tener, ya que el Bernoulli de esa diferencia es el menor. Por lo tanto, ese escalón va a ser mayor cuando el Bernoulli sea el menor, es decir, el crítico. Cuando se proyecta un canal, la sección normal de escurrimiento debe estar alejada de las condiciones de crisis, ya que se pueden originar cambios de regímenes que generan ondas de traslación cuya altura es de la envergadura de la altura de agua. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Traduciéndolo, que yo tengo que lograr canales que tengan alturas normales alejadas de esta altura crítica. En general, en la práctica, este valor debe estar alejado por lo menos un 10%, por encima de la altura crítica o por debajo de la altura crítica. Si vamos a la representación gráfica, por un lado, la recta representa las distintas alturas que vamos considerando en la tabla. Y esta ecuación, esta curva, corresponde a la expresión de la altura de velocidad, es decir, por un lado b segunda, que es u cuadrado sobre 2g, altura de velocidad, y b', que es igual a h, es decir, que es una recta. La suma de la porción de Bernoulli correspondiente a la altura más la altura de velocidad nos va a ir dando las distintas curvas, los distintos puntos de la curva que representan el Bernoulli. En ella vamos a ver claramente, como hemos venido diciendo, que el mínimo de energía corresponde al Bernoulli crítico, y a ese Bernoulli crítico le corresponde una altura crítica que va a estar dado en función de las condiciones y de los cálculos que se pueden realizar. Por encima de esa altura crítica tenemos régimen subcrítico, o normalmente llamado río, y por debajo de esa altura crítica las alturas de agua van a ser menores que la altura crítica, con velocidades mayores a la velocidad crítica, teniendo un régimen de torrente o supercrítico. Las asíntotas de esa curva va a ser, por un lado, la curva que represente la altura de agua, porque no puede llegar nunca a cortar a la altura de agua, porque siempre mínimamente tiene que haber una altura de agua, si no, no hay escurrimiento. Es decir, que la altura de agua no puede ser cero. Y por otro, la curva va a ser asintótica a la curva de la energía de velocidad. Esta b segunda, que es u cuadrado sobre 2g, tampoco la puede cortar, ya que siempre que hay movimiento va a haber velocidad en el escurrimiento. Con eso terminamos este ejercicio 6.